Todos los camareros del restaurante tenían demasiado miedo de servir al jefe de la mafia en el reservado de la esquina. Así que en su lugar empujaron hacia él a la tímida camarera nueva. Temblando, se le cayó la bandeja, y un viejo reloj de plata se deslizó de su delantal y rodó hasta sus pies. Lo que ella no sabía es que ese reloj era lo único que el hombre más temido de la ciudad llevaba años buscando. Y el padre que ella había perdido era la razón por la que él nunca había dejado de buscar. Lo primero que Lily notó cuando entró en el Lombards ese martes por la noche fue el silencio. No el tipo de calma que hay en una noche lenta. Esto era diferente. Los cocineros habían dejado de hablar. El camarero pulía el mismo vaso una y otra vez sin mirarlo. Dos de los camareros más veteranos estaban cerca de la puerta de la cocina, susurrando, con los rostros pálidos. Lily siguió sus miradas hasta el reservado de la esquina. Un hombre estaba sentado solo allí. Llevaba un traje oscuro que probablemente costaba más que el alquiler de ella por un año. No hacía ruido. No hacía nada amenazante. Solo estaba sentado, leyendo el menú bajo la tenue luz dorada. Tenía una mano apoyada sobre el mantel blanco, pero todo el restaurante parecía apartarse de él, como si fuera el centro de algo pesado. «Esa es su mesa», dijo su gerente, Donato, apareciendo a su lado. Su voz se quebró. «El reservado de la esquina. Te toca a ti». «¿Yo?» A Lily se le encogió el estómago. Solo llevaba 11 días trabajando aquí. «Donato, yo...» «Todos los demás ya le han servido antes. No quieren volver». Él le puso una libreta nueva en sus manos temblorosas. «Se llama señor Moretti. Sonríes. Le tomas el pedido. No dices nada más. ¿Entendido?» Nada. Ella quería preguntar por qué todos parecían estar en un funeral. Pero Donato ya se había alejado rápidamente, como si no pudiera irse lo suficientemente lejos. Lily respiró hondo. Se alisó el delantal, se colocó un rizo suelto detrás de la oreja, y se recordó a sí misma que necesitaba este trabajo más que nada en el mundo. Los cobradores de deudas habían llamado de nuevo esa mañana. No podía permitirse perder esto. Cogió una bandeja con una jarra de agua con hielo y 2 vasos, y cruzó el salón. El señor Moretti levantó la vista cuando ella se acercó. Tenía unos ojos grises y penetrantes, del tipo que parecía leer todo sobre ti en una sola mirada. Tu miedo, tu nombre, la mentira que estabas a punto de decir. Era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 40 y tantos años. Tenía el pelo oscuro, plateado en las sienes. «Buenas noches, señor», dijo ella. Su voz salió más débil de lo que pretendía. «¿Puedo empezar con...?» Fue entonces cuando sus manos la traicionaron. La bandeja se inclinó. Intentó agarrarla, pero la jarra se deslizó, y todo se vino abajo con un estruendo que rompió el silencio de la sala como un disparo. Agua, hielo y cristales rotos se esparcieron por el suelo pulido. Unas gotas salpicaron el puño de sus caros pantalones. El restaurante se quedó tan quieto que Lily podía oír los latidos de su propio corazón. «Lo siento muchísimo», dijo sin aliento, cayendo de rodillas. «Lo siento de verdad. Lo limpiaré, por favor». Cogió servilletas. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlas. Las lágrimas le quemaban los ojos. Ya está. La iban a despedir, o algo peor, a juzgar por cómo todos se habían estado comportando. Y entonces, mientras se inclinaba para limpiar el suelo, algo se deslizó del bolsillo delantero de su delantal. Cayó al suelo con un suave tintineo metálico, y rodó girando hasta detenerse cerca del zapato pulido del hombre. Un reloj de bolsillo, de plata vieja, arañado por años de uso, lo único que su padre le había dejado y que los usureros no se habían llevado. Intentó alcanzarlo. «Es mío. Lo siento». Pero la mano de él llegó primero. El señor Moretti se agachó y lo recogió, y algo cambió en él. La fría quietud de su rostro se resquebrajó. Giró el reloj lentamente entre sus dedos. Su pulgar recorría la parte trasera, donde un pequeño diseño había sido grabado hace mucho tiempo. Un halcón con las alas extendidas sobre 2 llaves cruzadas. Cuando levantó la vista hacia ella, sus ojos grises ya no eran penetrantes. Estaban muy abiertos, casi atónitos. «¿De dónde?», dijo en voz baja.
¿Sacaste esto? Lily se quedó helada, todavía de rodillas entre los cristales rotos. Era de mi padre, susurró. Falleció. Es todo lo que me queda de él. Por favor, no lo robé. ¿Tu padre? La voz del señor Moretti era extraña ahora, densa, como si forzara las palabras. ¿Cómo se llamaba? Ella no entendía por qué a un temido desconocido le importaba un viejo reloj barato, pero había algo en su rostro, no ira, sino algo crudo y vulnerable que la hizo responder con sinceridad. Arthur, dijo ella. Se llamaba Arthur. El reloj se detuvo en su mano. Durante un largo momento, no se movió en absoluto. Todo el restaurante observaba, conteniendo la respiración. Estaban seguros de que estaban a punto de presenciar algo terrible. En cambio, el hombre más peligroso de Chicago cerró lentamente los dedos alrededor del reloj de plata. Lo apretó contra su pecho y cerró los ojos como un hombre que acabara de oír una voz de su propia tumba. Levántate del suelo, dijo suavemente. No era una orden, casi una súplica. Por favor, no vuelvas a arrodillarte frente a mí nunca más. Y Lily, más confundida y asustada que nunca en su vida, se dio cuenta de que esta noche no iba a terminar como nadie esperaba. La trastienda de Lombards era pequeña y cálida. Estaba llena de estanterías con botellas de vino y viejos libros de contabilidad. Donato prácticamente se había tropezado al abrirla cuando el señor Moretti pidió una sala privada. Ahora la puerta estaba cerrada y Lily estaba sentada en una gastada silla de cuero. Estaba frente a un hombre al que toda la ciudad parecía temer. Él aún no le había devuelto el reloj. Lo sostenía con ambas manos, mirando el grabado como si pudiera desaparecer si parpadeaba. Háblame de él, dijo. Tu padre. De todo. Lily entrelazó los dedos en su regazo. No entiendo lo que está pasando. ¿También te debía algo? Algo parpadeó en su rostro. No, todo lo contrario. Dejó el reloj sobre el escritorio entre ellos con delicadeza, como si fuera de cristal. Habla conmigo. No te haré daño. Tienes mi palabra, y no la doy a menudo. Había una firmeza en su voz que la hizo creerle, aunque todos sus instintos le decían que corriera. Así que habló. Le contó que su padre había sido conductor, no taxista, del tipo que contrataban para trabajos extraños, moviendo gente y cosas por la ciudad a altas horas de la noche. Ella era joven y nunca hacía preguntas. Él era amable, tranquilo y bueno arreglando motores. Solía dejarla sentarse en su regazo y sostener el volante en aparcamientos vacíos. Murió cuando yo tenía 16 años, dijo, con la voz temblorosa. Hubo un accidente. Un coche se salió de la carretera junto al río una noche. Me dijeron que intentaba ayudar a un amigo que estaba en problemas. Empujó al otro hombre fuera del coche antes de que cayera al agua. Se secó los ojos rápidamente. Él no logró salir. Al otro lado del escritorio, el señor Moretti se había puesto muy pálido. El amigo, dijo él, ¿supiste alguna vez su nombre? No, nadie me lo dijo nunca. Ella negó con la cabeza. Después de eso solo quedamos yo y las deudas. Mi padre pidió dinero prestado a un hombre llamado Marcus para pagar las facturas del hospital de mi madre antes de que falleciera. Los intereses no dejaban de crecer. Marcus dice que todavía le debo casi $40,000. Una risa amarga se le escapó. Estaré pagándolo hasta que sea una anciana. Durante un largo rato, el hombre frente a ella no dijo nada. Se levantó y caminó hacia la pequeña ventana, mirando el callejón detrás del restaurante. Cuando finalmente habló, todavía estaba de espaldas. El hombre al que tu padre empujó fuera de ese coche, dijo. Era mi hermano menor, Thomas. A Lily se le cortó la respiración. Hubo un trabajo que salió mal. Thomas estaba atrapado. El conductor, tu padre, podría haber corrido, haberse salvado. En lugar de eso se quedó, puso a Thomas a salvo y se fue al río con el coche. Se dio la vuelta y sus ojos grises estaban húmedos. Pasé años intentando encontrar a la familia de ese hombre. Quería darles las gracias, pagar lo que no se podía pagar. El rastro se perdió. Pensé que le había fallado para siempre. Recogió el reloj de nuevo y se lo tendió. Le di esto a Thomas en su 18º cumpleaños. El halcón y las llaves.
Es nuestro escudo familiar. Thomas debió dárselo a tu padre esa noche, en los segundos antes del final, como agradecimiento. Era lo único que llevaba encima que valiera la pena dar. Lily se quedó mirando el reloj en su palma abierta. La cosa que había llevado en el bolsillo durante años. La última pieza de su padre tenía toda una historia que ella nunca había conocido. Siempre me pregunté por qué lo tenía. Susurró. Nunca me lo explicó. Solo dijo que era importante y que debía guardarlo a buen recaudo. Lo guardó por lo que costó. El señor Moretti se lo devolvió a las manos y le cerró los dedos sobre él. Es tuyo. Siempre será tuyo. Lily bajó la vista hacia el disco de plata. Luego lo miró a él de nuevo. Entonces, ¿por qué todos ahí fuera te tenían tanto miedo? Una sonrisa cansada cruzó su rostro. ¿Por quién me convertí después de la muerte de Thomas? No soy un buen hombre, Lily. La gente en esta ciudad tiene razones para temerme, pero nunca he olvidado ni olvidaré una deuda de honor. Se sentó de nuevo y ahora parecía menos un monstruo y más un hombre que cargaba con demasiado peso. Tu padre salvó a la única familia que me quedaba, y su hija está sirviendo mesas y siendo perseguida por un usurero por $40,000. La forma en que dijo el nombre de Marcus cambió. Se volvió fría. Marcus Reed, dijo lentamente. Un hombre corpulento. Maneja su dinero desde una casa de empeños en la calle Hellstead. Lily parpadeó. ¿Lo conoces? He oído hablar de él. Lleva un tiempo intentando meterse en asuntos que no le corresponden. Apretó la mandíbula. Y tiene hombres vigilándote. No te sorprendas tanto. Un hombre así no deja que $40,000 anden por la ciudad sin vigilarlos. Un escalofrío recorrió la espalda de Lily. Pensó en el coche gris que había visto aparcado fuera de su edificio 3 mañanas seguidas. Se había dicho a sí misma que no era nada. ¿Estás diciendo que estoy en peligro?, preguntó. Él la miró a los ojos. Estoy diciendo que, por primera vez en tu vida, no lo estás enfrentando sola. Se levantó y se abrochó la chaqueta. La peligrosa calma volvió a él como un abrigo que se volvía a poner. Ve a casa esta noche. Cierra la puerta con llave. Iré a verte por la mañana y vamos a arreglar cada cosa rota que tu padre dejó atrás. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Fue un héroe, tu padre, dijo sin volverse. Te hayan dicho lo que te hayan dicho, aférrate a eso. Luego se fue, y Lily se quedó sola con el reloj tibio en sus manos, su mundo entero inclinándose silenciosamente sobre su eje. Lily apenas durmió. Pasó la mayor parte de la noche despierta con el reloj en el pecho, repasando todo lo que él había dicho. Para cuando la gris luz de la mañana se coló por sus finas cortinas, se había convencido a medias de que lo había imaginado todo. Un jefe de la mafia que conocía a su padre muerto. Hombres vigilando su edificio. Sonaba como algo sacado de una película, no de su pequeña y cansada vida. Entonces corrió la cortina para mirar la calle y se le heló el estómago. El coche gris estaba allí de nuevo, pero esta vez no estaba solo. Un segundo coche estaba detrás y 2 hombres se apoyaban en él bebiendo café. Vigilaban la puerta de su casa como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Uno de ellos levantó la vista hacia su ventana. Sonrió y levantó su taza en un pequeño brindis burlón. Lily dejó caer la cortina y retrocedió, con el corazón desbocado. Su teléfono vibró, un número desconocido. Contestó sin pensar. «Buenos días, cariño». La voz era untuosa y satisfecha de sí misma. «Soy Marcus. Creo que es hora de que tú y yo tengamos una conversación seria sobre la cuenta de tu padre. No te vayas a ninguna parte. Mis chicos te traerán conmigo». La línea se cortó. Lily se quedó helada en medio de su diminuto apartamento. No había a dónde huir. La escalera de incendios daba al mismo callejón. Tenían la entrada cubierta. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae el teléfono. Entonces, afuera, oyó puertas de coche. Voces alzadas, agudas, de repente asustadas. Corrió de nuevo a la ventana. 3 todoterrenos negros se habían detenido junto a la acera, acorralando a los hombres de Marcus. Las puertas se abrieron. Hombres grandes con trajes oscuros salieron sin prisa. Y había algo en su forma de moverse,
tranquilos, seguros, que hizo que los dos matones de Marcus se metieran corriendo en su coche. En segundos, ambos vehículos grises se alejaron por la calle, con los neumáticos chirriando. Y del todoterreno del medio salió el señor Moretti, ajustándose los puños, como si simplemente se hubiera detenido a desayunar. Lily bajó las escaleras y salió por la puerta principal antes de haber decidido moverse. «Estaban aquí», soltó. «Marcus me llamó». Él dijo, «Lo sé». La examinó, comprobando que estuviera ilesa, y luego asintió hacia su edificio. «Prepara una maleta, solo las cosas importantes. No tenemos mucho tiempo antes de que lo intente de nuevo con más hombres». «¿Preparar una maleta para qué?». Lily se abrazó a sí misma. «No puedo simplemente irme. Este es mi hogar, tengo un trabajo». «Tienes un trabajo que te paga casi nada, y un hogar sin una cerradura lo suficientemente fuerte como para mantener a ese hombre fuera». Su voz se suavizó. «Lily, escúchame con atención. No te estoy pidiendo que desaparezcas en mi mundo. Te estoy ofreciendo algo real». Se lo explicó claramente, allí mismo, en la acera agrietada, mientras sus hombres vigilaban la calle. Poseía una finca fuera de la ciudad, una gran casa con personal, jardines, invitados que iban y venían. La mujer que dirigía la hospitalidad allí, gestionando las habitaciones, los eventos, los horarios del personal, se había jubilado recientemente. Era un puesto real con responsabilidades reales y un salario real. Más dinero en un mes de lo que Lily ganaba en medio año. «Serías una empleada», dijo él. «Nada más, a menos que quisieras ser nada más. Tendrías tus propias dependencias, tu propia vida. Pero estarías detrás de muros que Marcus no puede atravesar, con gente a tu alrededor que no permitirá que te pase nada». Lily lo miró fijamente. «¿Por qué me darías un trabajo así? Ayer te tiré una bandeja encima. No tengo experiencia en dirigir nada. Has dirigido toda esta vida sola desde que tenías 16 años, ahogada en la deuda de otro, y sigues en pie». Casi sonrió. «Creo que puedes gestionar una casa». Ella quería decir que no. Todo lo sensato en ella quería decir que no. Rechazar la caridad, mantener su independencia, no atarse a un extraño peligroso, por muy amables que se hubieran vuelto sus ojos. Pero entonces pensó en la voz de Marcus en el teléfono. «Mis chicos te traerán conmigo». Pensó en el hombre que brindaba con su taza de café como si ella ya fuera suya. «Si voy», dijo ella con cuidado, «es para trabajar. Me lo ganaré. Esto no es una limosna». «De acuerdo, y en el momento en que quiera irme, me iré. Sin preguntas, tienes mi palabra». Él le tendió la mano, y como te dije, no la doy a menudo. Lily miró su mano durante un largo momento. Luego pensó en el reloj en su bolsillo, en su padre empujando a un extraño fuera de un coche que se hundía, en el tipo de hombre que haría eso por alguien que apenas conocía. Quizás el coraje era de familia. Quizás era su turno de dar un salto en la oscuridad y confiar en que la sostendría. Le estrechó la mano. «Haré la maleta», dijo. 20 minutos después, bajó con una sola maleta y el reloj alrededor de su cuello en una vieja cadena. Toda su vida cabía en una bolsa. Era una extraña sensación de vacío y debajo de ella, algo que no había sentido en años. Esperanza, quizás, o el primer atisbo de ella. Mientras uno de los hombres cargaba su maleta en el todoterreno, el señor Moretti le abrió la puerta él mismo. «Una cosa», dijo mientras ella subía. «La gente de la finca no sabe nada de tu padre ni de Thomas. Para todos eres una profesional que contraté porque eres buena en el trabajo. Es más seguro para ti si Marcus piensa que eres solo una trabajadora más, no alguien a quien yo protegería». «Así que soy un secreto», dijo Lily. «Eres una inversión», corrigió él suavemente. «Y yo protejo mis inversiones». El coche se alejó del único barrio que había conocido, y Lily no miró atrás. La finca no parecía real. Lily había esperado algo frío y parecido a una fortaleza, todo muros de piedra y hombres armados. En cambio, el todoterreno atravesó altas puertas de hierro hacia un largo camino bordeado de viejos árboles. Y una casa se extendió ante ella como algo salido de una pintura. Piedra pálida, hiedra trepadora,
amplias ventanas que captaban el sol de la tarde. Más allá, el terreno descendía hasta la orilla del lago Forest, donde el agua yacía plana y plateada bajo el cielo. Aquí es donde trabajo, dijo casi para sí misma. Aquí es donde vives, dijo el señor Moretti. Hay una diferencia. Intenta recordarlo. Los primeros días pasaron como un borrón. Había tanto que aprender que Lily no tuvo tiempo de sentir miedo. El personal de la casa era de casi una docena. Cocineros, jardineros, amas de llaves, 2 conductores, y llevaban semanas sin un coordinador. Los horarios se habían desorganizado. Los suministros se estaban agotando. La mujer anterior lo había guardado todo en su cabeza, y ahora esa cabeza estaba jubilada en Florida. Para sorpresa de Lily, el trabajo le sentaba bien. Había pasado años haciendo malabares con facturas, dobles turnos y demandas imposibles sin dinero. Organizar un pedido de cocina o suavizar una pelea de horarios entre 2 amas de llaves parecía casi fácil en comparación. En una semana, el personal dejó de mirarla como una intrusa y empezó a traerle sus problemas. La jefa de cocina, una mujer mayor y perspicaz llamada Rosa, la declaró la persona más sensata que habían contratado en años. El señor Moretti mantuvo su distancia y su palabra. Era estricto con los modales y el orden, pero nunca la hizo sentir pequeña. Cuando se cruzaban en los pasillos, le daba un respetuoso asentimiento. Cuando le llevaba las cuentas semanales, las revisaba seriamente, tratándola como a alguien cuyo trabajo importaba. Nunca mencionó el reloj, nunca sacó a relucir a su padre, nunca le pidió nada que un empleador ordinario no haría. Si acaso, parecía esforzarse por asegurarse de que ella no tuviera motivos para estar inquieta. Pero Lily era curiosa por naturaleza, y la curiosidad tiene una forma de tirar de los hilos sueltos. Sucedió un jueves por la tarde. Estaba organizando su estudio, una habitación que le habían dicho que mantuviera ordenada, pero que nunca molestara. Ordenaba libros viejos y quitaba el polvo de las altas estanterías. Mientras movía una pila de carpetas de cuero, una se le resbaló de las manos y se desparramó por el escritorio. Se esparcieron fotografías, viejas, con el suave color desvaído de las fotos de hace años. Lily se arrodilló para recogerlas, y entonces se detuvo porque reconoció una cara. Su padre. Allí estaba, más joven de lo que nunca lo había visto, apoyado en el capó de un coche con una llave inglesa en una mano y una amplia sonrisa en la cara. Y a su lado, otros 2 jóvenes, con los brazos sobre los hombros del otro. A uno de ellos no lo conocía, delgado, risueño, con ojos amables. El otro era inconfundible, incluso décadas más joven. Los mismos ojos grises y penetrantes, la misma mandíbula firme. El señor Moretti. Le temblaron las manos al dar la vuelta a la foto. En la parte de atrás, con tinta desvaída, alguien había escrito 3 nombres. Arthur, Tommy, Vince. Se sentó de golpe en el suelo del estudio, con la foto en su regazo. Una cosa era que te contaran una historia en una trastienda, oír que su padre había conocido a estos hombres. Otra cosa era verlo. Su padre, joven y feliz, con el brazo alrededor del chico que se convertiría en el hombre que ahora firmaba sus cheques de pago. No eran extraños que compartían una tragedia. Habían sido amigos, de verdad. Su padre tenía toda una vida que ella nunca había conocido, llena de gente que lo había querido. Y el hombre que dirigía esta finca no la había contratado por lástima. Lo entendió ahora de una manera que no había entendido antes. La había mirado tirar una bandeja, ahogarse en deudas, y no había visto a una camarera torpe. Había visto a la hija de su amigo. Había estado intentando, de la única manera que un hombre como él sabía, cumplir una promesa a un fantasma. ¿Las encontraste? Ella se sobresaltó. El señor Moretti estaba en la puerta observándola. No lo había oído entrar. Lo siento, dijo rápidamente, recogiendo las fotos. Se me cayó la carpeta. No estaba fisgoneando. Está bien. Cruzó la habitación y se agachó a su lado, tomando la foto de sus manos. Una leve sonrisa apareció en su rostro mientras la miraba. Ese fue el verano antes de que todo saliera mal. Tu padre acababa de arreglar ese coche de la nada. Estaba muy orgulloso de él.
Señaló al joven risueño del medio. Ese es Thomas, mi hermano. Parecen tan felices, susurró Lily. Lo eran. Estuvo en silencio un momento. Tu padre no era parte de nuestro negocio, ¿entiendes? Solo arreglaba coches y conducía cuando lo necesitábamos. Y en algún punto del camino se convirtió en uno de nosotros, un buen hombre en una mala compañía, el mejor de nosotros, probablemente. Dejó la foto suavemente sobre el escritorio. Cuando te miro, lo veo a él, la forma en que te comportas cuando crees que nadie te mira. Él también tenía eso. Lily sintió que le picaban los ojos. Durante años, su padre había sido un vacío en su vida. Un hombre que había desaparecido en un río sin dejar más que deudas y un reloj. Ahora, lentamente, se estaba volviendo real de nuevo a través de los ojos de alguien que lo había conocido antes de que ella naciera. Gracias, dijo ella, por contármelo, por todo. Él se levantó y le ofreció la mano, ayudándola a levantarse del suelo. No tienes que agradecerme, dijo. Solo estoy devolviendo lo que debo. Ahora, Rosa me dice que has reorganizado toda su despensa y que nunca ha estado más feliz. Sigue así, y el personal te seguirá a donde sea. La dejó sola en el estudio y Lily miró una vez más la fotografía de tres jóvenes que no tenían idea de lo que se avecinaba. Luego, con cuidado, la colocó de pie en la estantería, donde la luz de la tarde pudiera alcanzarla. El salón de baile del hotel brillaba como el interior de un joyero. Lily nunca había visto nada igual. Candelabros de cristal arrojaban luz sobre cientos de invitados con vestidos de noche y trajes a medida. Los camareros se movían entre la multitud con bandejas de champán. Un cuarteto de cuerda tocaba en algún lugar del fondo. La gala benéfica era el evento más grande que el señor Moretti organizaba en todo el año. Y había traído a Lily para gestionar el catering, la única parte de la noche que se negaba a dejar en manos del personal de un hotel. Ella era buena en eso. Se movía entre la cocina y el salón, solucionando problemas antes de que nadie los notara. Una mesa lenta aquí, una bandeja perdida allá. Por primera vez en su vida, se sentía competente en algo que importaba, útil en una sala llena de gente importante. Incluso se había comprado un sencillo vestido verde oscuro para la ocasión. Y cuando el señor Moretti la había visto con él antes, se había detenido, solo por un segundo. Antes de darle un pequeño asentimiento de aprobación, todo iba perfectamente. Entonces vio al hombre corpulento cerca de la barra y se le heló la sangre. No conocía su cara, pero conocía la mirada, la forma en que observaba la sala, como si estuviera tasando todo lo que había en ella. Sostenía un vaso del que no bebía, y cuando se giró y sus ojos se posaron en ella, se agudizaron. Luego la recorrieron con un lento y feo reconocimiento. Era Marcus. Tenía que ser él. Nunca lo había visto, pero una parte animal de ella lo sabía. Lily se giró rápidamente hacia la cocina, con el pulso martilleando. No se supone que esté aquí. Este es un evento solo por invitación. Se dijo a sí misma que mantuviera la calma, que siguiera trabajando, que había cientos de personas alrededor y que no podía pasar nada. Pero unos minutos más tarde, mientras se deslizaba por el silencioso pasillo de servicio con un portapapeles en la mano, oyó pasos detrás de ella. Pesados. Vaya, vaya. Llegó esa voz untuosa que había oído en el teléfono. La famosa camarera desaparecida. Ha sido muy difícil de encontrar, cariño. Se dio la vuelta. Marcus llenaba el estrecho pasillo, bloqueando el camino de vuelta al salón de baile. De cerca, era aún más grande, con una cara suave y sonriente, que no coincidía en absoluto con sus ojos. Tengo que volver al trabajo, dijo Lily, manteniendo la voz lo más firme que pudo. El trabajo, claro. Él se rió entre dientes. Qué curioso. Un día estás sirviendo platos en el Lombards, ahogada en las deudas de tu papi. Al día siguiente desapareces y oigo que te has conseguido un puestecito acogedor en la finca de Vince Moretti. Se acercó un paso más. Ahora, ¿cómo una chica como tú consigue eso? Soy una empleada. Me contrató para dirigir la casa. Claro que sí. La sonrisa de Marcus se ensanchó. Esto es lo que yo creo.
Creo que te has vuelto importante para un hombre muy importante. Y eso son buenas noticias para ti, porque significa que ya no tengo que venir a cobrar por las malas. Bajó la voz. Todo lo que tienes que tienes que hacer es ser mi pequeño par de ojos dentro de esos muros. Dime dónde guarda sus libros, sus horarios, quién entra y sale. Haz eso y tus 40,000 desaparecen. Si te niegas, ¿y harás qué exactamente? La voz vino del final del pasillo, tranquila y silenciosa, y cortó a Marcus a media frase. El señor Moretti estaba allí, con las manos en los bolsillos, pareciendo, a todas luces, un hombre que había salido a tomar el aire fresco. Pero había algo bajo la calma que hizo que la temperatura en el pasillo pareciera bajar 10 grados. Marcus se enderezó, recuperándose rápido. Vince, qué fiesta tan encantadora. Solo estaba conociendo a tu nuevo personal. No estabas invitado, Marcus. Voy donde está el dinero. Marcus extendió las manos. Y tienes aquí a una chica que me debe una gran cantidad. Vine a discutir un plan de pago, nada más. El señor Moretti caminó hacia ellos sin prisa hasta que se interpuso entre Marcus y Lily. No levantó la voz. No hizo ni una sola amenaza que ella pudiera haber repetido más tarde. Simplemente miró al hombre más grande, y cuando habló, cada palabra cayó suave y exacta. Ella ya no te debe nada, solo que aún no lo sabes. Una leve sonrisa. Llevas un tiempo intentando conseguir cosas que no son tuyas, Marcus. Territorio, cuentas, personas. Te he visto hacerlo, y he sido paciente porque la paciencia es más barata que la alternativa. Pero entraste en mi evento esta noche, y pusiste tu mano cerca de alguien bajo mi techo. Inclinó la cabeza. Eso fue un error, del tipo que acaba con carreras. La sonrisa de Marcus vaciló. Por un momento, la suave confianza se desvaneció, y Lily vio el miedo debajo. La mirada de un hombre que pensaba que era el mayor depredador de la sala, y acababa de darse cuenta de que no lo era. Estás de farol, dijo Marcus. Pero sonó débil. Me conoces mejor que eso. El señor Moretti miró una vez hacia el salón de baile, donde dos de sus hombres habían aparecido silenciosamente en la entrada del pasillo. Ahora vas a salir de aquí, sonreír en la puerta, dar las gracias al personal, y vas a pensar muy seriamente esta noche si de verdad quieres seguir tirando de este hilo. Se inclinó ligeramente, porque te prometo que no te gustará lo que está atado al otro extremo. Durante un largo y tenso momento, los dos hombres se miraron fijamente. Luego Marcus se rió, un sonido forzado y frágil, y retrocedió. Siempre es un placer, Vince, dijo. Le lanzó a Lily una última mirada, llena de veneno, y luego se giró y caminó hacia la salida, flanqueado a distancia por los dos hombres silenciosos. Lily se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo el tiempo. La soltó temblorosamente. No tenías que hacer eso, dijo. Sí, dijo el señor Moretti, mirando el pasillo vacío donde Marcus había desaparecido. Sí que tenía. Se volvió hacia ella y el frío abandonó su rostro. ¿Estás bien? Estoy bien. Él solo. Quería que te espiara. Ya me lo imaginaba. Un músculo se tensó en su mandíbula. No parecía enfadado con ella. Parecía enfadado consigo mismo. Debería haberte mantenido alejada del salón esta noche. Subestimé hasta dónde llegaría. La guió suavemente de vuelta hacia la luz y el ruido del salón de baile. No volverá a pasar. A partir de ahora, no es una deuda que gestionar, es un problema que terminar. Y algo en la tranquila certeza de esas palabras le dijo a Lily que Marcus acababa de tomar la peor decisión de su vida. El sábado por la noche se instaló sobre la finca como una respiración contenida. El señor Moretti había sido llamado a la ciudad por negocios. Algo que ver con Marcus, aunque no lo había dicho explícitamente. Se había ido después del almuerzo con dos de sus hombres, diciéndole a Lily solo que volvería tarde y que la casa estaba bien vigilada. El resto del personal había terminado su jornada y se había retirado a sus aposentos en el ala este. A las 9 la casa principal estaba silenciosa y mayormente a oscuras. Y Lily estaba sola en la pequeña oficina cerca del estudio, terminando los horarios de la próxima semana. Le gustaba la casa de noche. Era pacífica.
El lago exterior captaba la última luz y la retenía. Se había preparado una taza de té y estaba a mitad de los pedidos de la compra cuando algo la hizo levantar la vista. Las luces habían parpadeado, solo por un segundo. Luego se estabilizaron. Frunció el ceño, se dijo que era el viejo cableado y volvió al trabajo. Un minuto después, la pequeña luz verde del panel de seguridad junto a la puerta de la oficina se apagó. Lily había aprendido los sistemas de la casa en su primera semana. Rosa había insistido, diciendo que la coordinadora necesitaba saber cómo funcionaba todo. Sabía que esa luz verde significaba que las cámaras del perímetro estaban activas. Sabía que nunca debería apagarse. Lentamente, dejó el bolígrafo y se acercó al panel. Todas las señales de las cámaras mostraban la misma palabra en rojo: desconectado. Su corazón empezó a latir con fuerza. Se acercó a la ventana y miró hacia el oscuro césped. Al principio no vio nada. Luego, una forma se desprendió de la sombra de la casa de botes. Un hombre agachado, moviéndose hacia la casa. Detrás de él venía un segundo, un tercero. Llevaban ropa oscura y bolsas, y se movían con el propósito silencioso de gente que sabía exactamente a qué había venido. El primer instinto de Lily fue puro terror. El segundo, para su sorpresa, fue un pensamiento. Los guardias. Se suponía que había hombres vigilando los terrenos. O estos intrusos los habían superado o los habían atraído al otro lado de la propiedad. De cualquier manera, estaba sola y había extraños a punto de entrar en la casa. Pensó en lo que podrían querer: dinero, joyas. Pero la forma en que se movían directamente hacia el lado de la casa donde estaba el estudio le dijo que buscaban algo específico. Y ella sabía lo que había en ese estudio: las carpetas, las cuentas, los libros de contabilidad que contenían cada registro de los negocios del señor Moretti. Marcus. Esto era obra de Marcus. Lily no se permitió quedarse paralizada. Se quitó los zapatos para no hacer ruido y corrió, no para huir, sino hacia el estudio. El estudio tenía una pesada puerta vieja con un cerrojo de seguridad instalado precisamente por esta razón. Pero los libros de contabilidad no estaban detrás de esa puerta. Estaban en el armario sin llave que ella limpiaba cada semana. Si los ladrones entraban, lo tendrían todo en minutos. Llegó al estudio, respirando con dificultad. Ya podía oír un leve rasguño en las puertas francesas traseras del pasillo. El sonido suave y paciente de alguien forzando una cerradura. Rápido. Tenía que ser rápida. Lily sacó los libros de contabilidad del armario, 3 pesados libros de cuero, y miró alrededor de la habitación en penumbra. El armario sería el primer lugar que comprobarían. Los cajones del escritorio, la caja fuerte detrás del cuadro, todo era obvio. Necesitaba un lugar donde nadie pensaría en buscar con prisa. Sus ojos se posaron en el largo asiento de ventana empotrado bajo los ventanales. Rosa le había mostrado una vez que se levantaba que el personal guardaba mantas extra dentro. Lily corrió hacia allí, levantó la tapa acolchada, metió los libros debajo de las sábanas dobladas y las cerró. Luego cogió algunas carpetas de señuelo con papeles inofensivos y las dejó a la vista sobre el escritorio. Las puertas francesas al final del pasillo se abrieron con un clic. El pulso de Lily rugía en sus oídos. Salió sigilosamente del estudio y cerró la pesada puerta detrás de ella, echando el cerrojo. Luego se apretó en el oscuro hueco bajo la escalera principal, de la misma manera que solía esconderse de niña, y sacó su teléfono. No llamó a la policía. Llamó al número que el señor Moretti le había hecho memorizar, el del jefe de su seguridad, un hombre tranquilo llamado Bruno que se quedaba en la caseta de la entrada. Cortaron las cámaras, susurró en cuanto contestó. 3 hombres dentro de la casa se dirigen al estudio. Escondí los libros donde no los encontrarán. Estoy escondida bajo las escaleras delanteras. Por favor, daos prisa. Quédate exactamente donde estás, dijo Bruno, alerta al instante. No te muevas, no hagas ni un ruido, ya vamos. Los siguientes minutos fueron los más largos de la vida de Lily. Oyó a los hombres llegar a la puerta del estudio, los oyó maldecir en voz baja cuando la encontraron cerrada con cerrojo. Oyó el golpe sordo de un hombro contra la madera. Se tapó la boca con la mano para no hacer ruido.
el reloj de plata apretado con fuerza en su otra mano como un talismán. La puerta empezó a astillarse, y entonces, de repente, la noche explotó en movimiento. No disparos, sino gritos. El fuerte pisotear de pies corriendo, los sonidos de una lucha. Los hombres de Bruno entraron por las puertas delantera y trasera al mismo tiempo. Rápidos y abrumadores. Los tres intrusos nunca tuvieron la oportunidad de alcanzar lo que buscaban. En un minuto, todo había terminado, sin disparos. Solo tres hombres boca abajo en el suelo de mármol, con las manos atadas, respirando con dificultad. Bruno encontró a Lily bajo las escaleras y se agachó a su nivel. «Ya puedes salir», dijo suavemente. «Se acabó. Estás a salvo». Ella se desenroscó lentamente, con las piernas temblando. «Los libros están en el asiento de la ventana, debajo de las mantas». Bruno la miró fijamente por un momento, luego dejó escapar un suspiro bajo e impresionado. «Escondiste los libros y cerraste la puerta con cerrojo antes de que llegáramos». La ayudó a ponerse de pie. «El señor Moretti querrá oír esto. Puede que le haya salvado más de lo que te imaginas». Lily miró a los tres hombres atados, a la puerta astillada del estudio, a la casa silenciosa que defendió sola, y sintió algo nuevo asentarse en su pecho. No miedo, algo más parecido a la fuerza. El señor Moretti llegó a casa poco después de la medianoche. Lily todavía estaba despierta, envuelta en una manta en la cocina, con una taza de té fría que no había tocado. Oyó el coche sobre la grava. Entró por la puerta rápidamente, y en el momento en que sus ojos la encontraron sentada allí, a salvo, ilesa, algo en sus hombros se relajó, como un peso que había estado cargando durante todo el viaje a casa. Cruzó la cocina y se agachó frente a ella, escudriñando su rostro. «Bruno me contó lo que pasó. ¿Estás herida?» «No», dijo ella, «estoy bien. Un poco asustada, eso es todo. Escondiste los libros, cerraste la puerta con cerrojo. Llamaste a Bruno en lugar de entrar en pánico». Él negó con la cabeza lentamente, y había asombro en ello, mezclado con algo más oscuro. La mayoría de los hombres que he entrenado durante años no habrían mantenido la cabeza fría así. «Eres extraordinaria. ¿Lo sabes?» Lily logró una pequeña sonrisa. «Creo que estaba demasiado asustada para hacer alguna estupidez». «No, el miedo no se ve así». Se levantó y al hacerlo, la calidez de su rostro se enfrió en algo duro y definitivo. «Marcus envió a esos hombres, cortó mis cámaras y metió ladrones en mi casa. Y la única razón por la que no consiguieron lo que buscaban es porque tú te interpusiste en su camino». Su voz era muy silenciosa ahora. «Te puso en peligro dentro de mis propias paredes. Esto se acabó». «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella. «Lo que debería haber hecho hace semanas», la miró. «Duerme un poco, Lily. Para mañana por la noche Marcus ya no será un problema. Ni para ti, ni para nadie». Ella quería preguntar qué significaba eso, pero ya había visto suficiente para entender que algunas preguntas era mejor no hacerlas. Y que, fuera lo que fuera que él pretendiera, no era el tipo de cosa de la que podría disuadirlo. La reunión se fijó para el domingo por la mañana en un almacén de transporte cerca de las viejas vías del tren, en el lado sur de la ciudad, terreno neutral. Lily no estaba allí. El señor Moretti había sido categórico al respecto, y por una vez ella no había discutido. Pero se enteró después, reconstruyendo la historia con lo que le contaron Bruno y el propio hombre. Y lo que oyó la sorprendió. No hubo tiroteo, ni sangre, nada parecido a la violencia para la que se había preparado. El señor Moretti entró en ese almacén con un solo maletín y dos hombres, y acabó con Marcus Reed sin disparar un solo tiro. Marcus había llegado esperando una pelea o una negociación, o quizás una oportunidad para regodearse. Había traído a sus propios matones y su arrogancia habitual. Se había apoyado en una pila de cajas con esa sonrisa suave y fea y le había preguntado a Vince de qué iba todo aquello. Y el señor Moretti simplemente había abierto el maletín y había empezado a poner papeles sobre la caja entre ellos. El primero era un registro de cada préstamo que Marcus había emitido, cada cuenta que manejaba desde esa casa de empeños en la calle Helsted. El segundo era una pila de acuerdos de compra,
porque durante las últimas semanas, silenciosamente, a través de capas de empresas que nadie podía rastrear hasta él, el señor Moretti había comprado cada deuda que Marcus poseía. Resulta que Marcus también pedía dinero prestado, a peces más gordos, a gente que prestaba el capital para jugar a ser usurero. Y uno por uno, el señor Moretti lo había comprado todo. Ya no eres dueño de esas deudas, le dijo a Marcus, deslizando los papeles. Ahora lo soy yo. Cada dólar que debes en esta ciudad me lo debes a mí ahora, y lo reclamo todo hoy. Marcus se había reído al principio, luego había leído los papeles, luego había dejado de reír. Las cifras eran ruinosas, el tipo de deuda que no se podía pagar, de la que no se podía escapar, que no se podía negociar. En una sola mañana, el hombre que había aterrorizado a Lily durante años pasó de ser un depredador en ascenso a un hombre que no poseía nada. Ni su tienda, ni sus cuentas, ni siquiera la lealtad de los hombres que estaban a su lado, que ya estaban haciendo cálculos y retrocediendo silenciosamente. No puedes hacer esto, había dicho Marcus, con la voz quebrada. No puedes simplemente... Ya lo he hecho. El señor Moretti cerró el maletín. Querías entrar en mi mundo, Marcus. Intentaste apoderarte de un territorio que no era tuyo. Enviaste hombres a mi casa, y lo único que nunca te molestaste en aprender es que yo no lucho como tú. Había mirado al hombre más grande con algo casi parecido a la piedad. No necesito una pistola para quitarte todo lo que tienes. Solo necesitaba tiempo, y tú me diste de sobra. Dejó que eso calara. Luego su voz se había vuelto más fría que cualquier amenaza. Aquí tienes la única misericordia que obtendrás. Te vas de Chicago esta noche. No vuelves y olvidas el nombre de cada persona a la que has intentado cobrar, especialmente la joven de mi finca. Se había inclinado. Si alguna vez oigo que te has acercado a ella de nuevo, aunque sea una vez, las deudas dejarán de ser un asunto financiero. ¿Me entiendes? Todo lo que te queda, incluida la libertad de salir de este edificio, depende de las próximas palabras que salgan de tu boca. Durante un largo momento, Marcus no había dicho nada. Sus hombres ya se habían desplazado hacia la salida, distanciándose de un barco que se hundía. La lucha se había extinguido en él por completo. Comprendió finalmente que había sido derrotado antes de entrar por la puerta. Entiendo, había dicho. Bien. El señor Moretti había recogido su maletín y caminado hacia la luz del día en la entrada del almacén. Se había detenido solo una vez, sin darse la vuelta. La hija de Arthur está fuera de tus libros y de los de todos para siempre. Deberías haber investigado a quién le estabas cobrando antes de empezar. Podrías haberte ahorrado esto. Luego se fue, dejando a Marcus solo entre las cajas. Un hombre arruinado en un edificio vacío. Cuando el señor Moretti se lo contó a Lily esa noche, la versión corta, la versión limpia, ella se quedó sentada en silencio durante un largo rato. Lo arruinaste, dijo ella. No le hiciste daño, simplemente le quitaste todo hasta que no tuvo nada en qué apoyarse. Es más permanente que la alternativa, dijo él. Un hombre herido quiere venganza. Un hombre derrotado de esta manera solo quiere desaparecer. La miró. Se ha ido, Lily, para siempre. Ya no tienes que mirar por encima del hombro. Por primera vez en años, Lily lo creyó. Le pidió que se reuniera con él en el parque el lunes por la tarde. Era una petición extraña. En todas las semanas que había vivido en la finca, el señor Moretti nunca le había pedido verla fuera de la casa. Pero la nota dejada con su café de la mañana era simple. Una hora, un lugar, un parque con vistas al lago Michigan. Así que Lily se puso el abrigo y dejó que uno de los conductores la llevara a la ciudad. Lo encontró en un banco cerca del agua, sin seguridad a la vista, observando los veleros deslizarse por el lago. Se veía diferente aquí, a la luz del día, sin los muros de la finca a su alrededor. Más joven de alguna manera, más como el chico risueño de la vieja fotografía que como el hombre que toda la ciudad temía. «Viniste», dijo mientras ella se sentaba a su lado. «Me lo pediste». Ella lo estudió. «No sueles ir a ningún sitio sin tus hombres. Hoy quería que fuéramos solo nosotros, sin casa, sin personal, sin negocios». Se volvió hacia ella,
y había algo casi nervioso en él, lo cual nunca había visto antes. Hay algunas cosas que necesito darte y algunas cosas que necesito decir. Metió la mano en su abrigo y sacó un sobre doblado, grueso de papeles, y lo puso en sus manos. Lily lo abrió con cuidado. El primer documento era una escritura de propiedad. Tuvo que leer la dirección 2 veces antes de que se le cortara la respiración. Era la casa de su infancia. La pequeña casa por la que su padre había pedido un préstamo. La que ella había asumido que estaba perdida para siempre por el banco y las deudas. Está pagada, dijo en voz baja. Libre de cargas. Está a tu nombre ahora. Nadie podrá quitártela nunca. Debajo de la escritura había un cheque bancario certificado. La cifra que contenía la dejó inmóvil. Era más que suficiente para saldar cada deuda restante a nombre de su familia. Las facturas médicas, los préstamos, los intereses que la habían acosado desde que tenía 16 años. Todo desaparecido con un solo trozo de papel. No puedo aceptar esto, dijo Lily con la voz temblorosa. Esto es demasiado. El trabajo, la protección, eso ya era más de lo que podría pagar nunca. Pero esto, escúchame. Se giró en el banco para mirarla de frente. Necesito que entiendas algo y necesito que lo oigas de verdad, porque lo he llevado conmigo durante mucho tiempo. Tomó aliento. Tu padre no solo salvó a mi hermano esa noche, salvó a toda mi familia. Thomas era todo lo que me quedaba. Cuando ese coche cayó al río, tu padre tenía todas las razones del mundo para salvarse. Una esposa que había fallecido. Una hija joven en casa esperándolo. Su voz se endureció. Te tenía a ti, Lily, y aún así eligió empujar a Thomas a un lugar seguro y hundirse con el coche. Renunció a su vida y a tu padre para que yo pudiera conservar a mi hermano un poco más. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. Conocía la forma de la historia, pero oírla expuesta tan claramente, con su propio nombre en ella, rompió algo dentro de su pecho. Durante años viví con esa deuda, continuó. Pesaba sobre mí más que nada. Me dije que si alguna vez encontraba a su familia, saldaría la cuenta, lo arreglaría. Y entonces entraste en el Lombards y me tiraste una bandeja encima. Y vi su reloj en el suelo, y lo supe. Una leve sonrisa rota, la oportunidad que pensé que había perdido para siempre, estaba arrodillada justo frente a mí. ¿Así que esto es tu forma de pagarle?, dijo Lily suavemente. A través de mí. Lo era, asintió él. Al principio, el trabajo, la protección, acabar con Marcus, todo comenzó como una deuda que tenía con tu padre. Hizo una pausa. Pero en algún punto del camino dejó de ser sobre él. Se convirtió en ti. La forma en que diriges toda esa casa como si hubieras nacido para ello. La forma en que escondiste esos libros y mantuviste la cabeza fría cuando hombres adultos habrían corrido. Ya no eres una deuda para mí, Lily. No lo has sido desde hace un tiempo. Ella no supo qué decir, así que simplemente lo miró a él, al lago, a los papeles en sus manos que significaban libertad. Por eso continuó, y aquí su voz se volvió cuidadosa, deliberada. Te doy esto y te digo que eres libre. La casa es tuya, el dinero es tuyo. Marcus se ha ido. No le debes nada a nadie, incluyéndome a mí. Miró hacia el agua. Entraste en mi mundo porque no tenías elección. Te estabas ahogando y yo te saqué. Pero esta no es vida para alguien como tú. Los muros, los guardias, el estar siempre mirando por encima del hombro. Mereces vivir a la luz del día. Lily entendió entonces lo que realmente estaba haciendo. La estaba liberando, abriendo él mismo la puerta de la jaula, aunque podía ver claramente ahora que le costaba hacerlo. Me estás echando, dijo ella. Te estoy dejando ir, corrigió él suavemente. Hay una diferencia. Echarte sería por mí. Dejarte ir es por ti. La miró a los ojos. Ve y construye la vida que habrías tenido si nada de esto hubiera tocado a tu familia. Abre esa pequeña panadería que le mencionaste a Rosa. Sé feliz en algún lugar tranquilo donde nadie conozca mi nombre. Una pausa. Es lo que tu padre habría querido para ti, y es lo que yo quiero para ti también. Lily miró la escritura, el cheque, el reloj que descansaba contra su pecho.
Todo lo que había perdido, devuelto. Un nuevo comienzo entregado por el último hombre en la tierra del que habría esperado misericordia. Gracias, susurró. No era suficiente. Ninguna palabra lo era. Por todo, por verle a él en mí, por verme a mí. Se levantó y le ofreció la mano para ayudarla a levantarse, de la misma manera que lo había hecho ese primer día en el suelo de Lombards. Ve y vive, Lily, dijo. Ese es todo el agradecimiento que necesito. Ella tomó su mano, y por primera vez desde que tenía 16 años, el futuro que tenía por delante era completa y maravillosamente suyo. 2 semanas después, la pequeña panadería de la calle Maple olía a gloria. Estaba en una esquina tranquila de un suburbio lejos de la ciudad, entre una floristería y una librería, con un toldo de rayas y grandes ventanales que dejaban que el sol de la mañana se derramara sobre el mostrador. Lily la había encontrado casi por accidente, un pequeño local vacío que el dueño estaba desesperado por alquilar. Y en el momento en que entró, supo que era esto. Este era el sueño que había llevado consigo durante años sin atreverse a creer en él. La llamó Arthur's, por su padre. Los primeros días habían sido un caos, del bueno. Había pintado las paredes de un color crema cálido, encontrado mesas de segunda mano que no combinaban pero que juntas se veían perfectas, y había pasado largas noches perfeccionando la receta de pan de su abuela. La noticia se corrió rápido. Al barrio le faltaba una panadería de verdad, y los rollos de canela de Lily, la gente estaba de acuerdo, eran los mejores que habían probado. Ella era diferente ahora, y todos los que la conocían podían verlo, aunque no supieran por qué. La chica tímida y asustada que se encogía ante su propia sombra en el Lombards había desaparecido. En su lugar, había una mujer que miraba a los clientes a los ojos, que reía con facilidad, que dirigía su propio pequeño reino de harina y azúcar con tranquila confianza. La escritura de la casa de su padre estaba enmarcada en su apartamento. Las deudas que la habían atormentado desde los 16 años no eran más que cenizas. Por primera vez en su vida, dormía toda la noche. A veces pensaba en él, el hombre que le había dado todo eso. Se preguntaba si estaría bien detrás de esos muros, en ese mundo al que nunca más tendría que entrar. Le había escrito una carta una vez, una de verdad, dándole las gracias como es debido. Nunca supo si le llegó, pero le gustaba imaginar que sí. Un viernes por la noche, mientras la luz se volvía dorada y los últimos clientes se iban, Lily empezó a cerrar. Limpió los mostradores, contó la caja, subió las sillas a las mesas. La campanilla sobre la puerta acababa de callar por el día cuando sonó una vez más. Un repartidor estaba en la puerta, medio oculto detrás de un enorme arreglo de flores, rosas blancas y lirios pálidos, lo más hermoso que había visto nunca. Entrega para la dueña, dijo. ¿Usted es Lily? Soy yo. Se secó las manos en el delantal, sorprendida. No he pedido nada. Viene prepagado. Hay una tarjeta. Dejó el arreglo con cuidado en el mostrador, se tocó la gorra y se fue antes de que pudiera preguntar nada más. Lily se quedó mirando las flores durante un largo momento. Luego encontró la pequeña tarjeta blanca metida entre las flores y le dio la vuelta. No había nombre, ni mensaje, solo una única imagen impresa en el grueso papel como un sello. La forma de un reloj de bolsillo de plata. Un halcón con las alas extendidas sobre dos llaves cruzadas. Se le cortó la respiración. Su mano fue a su pecho, donde el reloj real todavía colgaba de su cadena, tibio contra su piel. No necesitaba una firma. Sabía exactamente de quién era y qué significaba. Sigo aquí. Sigues a salvo. No te he olvidado. Llevó las flores a la ventana delantera y las colocó donde recibirían la luz de la mañana, donde todos los que pasaran pudieran verlas. Afuera, al otro lado de la calle y un poco más lejos, un sedán negro estaba aparcado junto a la acera. Lily lo notó a través del cristal, de la misma manera que una vez notó el coche gris fuera de su antiguo apartamento con terror en la garganta. Pero esto era diferente. Ahora no había miedo en ella. El coche llevaba un rato allí, se dio cuenta. Quizás también había estado allí otras noches, silencioso y paciente, manteniendo una distancia prudente,
vigilando su panadería como un guardián vigila algo precioso. No para controlarlo, no para enjaularlo, sino simplemente para asegurarse de que ningún daño llegara nunca a su puerta. Por un momento, pensó en salir, cruzar la calle, llamar a la ventana y ver si era realmente él, o solo uno de sus hombres, o si él llegaría a saber que ella había salido. Pero no lo hizo, porque ahora entendía lo que él le había dado, y por qué mantenía su distancia para dárselo. Había tenido 100 oportunidades para mantenerla cerca, para hacerla quedarse en su mundo por gratitud o miedo, o incluso algo más cálido. En cambio, le había entregado la libertad y se había retirado a las sombras, sin pedir nada a cambio. La estaba protegiendo desde lejos, precisamente porque la amaba lo suficiente como para no arrastrarla a la oscuridad con él. Ese era el regalo completo. Sacarla de una sombra sin atraparla en otra. Así que Lily levantó la mano lentamente y la apoyó plana contra el cristal de la ventana de su panadería. Un pequeño gesto, un gracias y un adiós y un sé que estás ahí, todo a la vez. Al otro lado de la calle, los faros del sedán negro parpadearon una, dos veces, una respuesta. Te veo, me alegro, que estés bien. Luego el motor arrancó y el coche se alejó suavemente de la acera. Lily lo vio alejarse por toda la calle Maple hasta que dobló la esquina y desapareció en el suave resplandor anaranjado del sol poniente. Se quedó allí un rato más en el silencio, con el olor a pan y canela a su alrededor, el reloj tibio en su garganta y las flores brillando en la ventana. Su padre había dado su vida por un extraño, y ese acto de valentía, todos estos años después, había cerrado el círculo para devolverle a su hija todo lo que había perdido. Lily apagó las últimas luces, cerró la puerta de la pequeña panadería que llevaba el nombre de su padre y caminó a casa a través de la cálida noche, libre, a salvo y finalmente completamente en casa.